tranquila hasta ahora. Sí, ¿verdad? Buenas tardes. Vamos a empezar la sesión del 7 de octubre. El día de hoy vamos a hablar de de arquitectos, ¿de acuerdo? De 3 arquitectos importantes. A ver, ¿cuáles son estos arquitectos jóvenes? ¿Hicieron su lectura? Cuéntenme. Alan. No leí Arqui. Ay, Alan, hombre. A ver, desempolve la plataforma y dígame de cuáles son los 3 arquitectos que vamos a hablar hoy. Denilson, ¿cuáles son los arquitectos? En eso estoy ahorita aquí. Ay, no puede ser que ahora les tenga que dar tiempo para que lean y revisen, no puede ser. No me enojo, si es lo más tranquilo, dice que ya entregaron diseño, que no tienen mucho que hacer, entonces por eso. No me maten. Arqui, ¿son los que vimos la vez pasada? No, los de esta ¿O son... semana. El lunes tenemos que verlos la semana pasada. Muy bien, Edson. Robert Venturi. Sí, es uno. ¿Quién más? A ver. Mi Philip estimada y Johnson. querida Philip Johnson, muy bien. ¿Y quién es el otro? Muy bien, Cristina. Philip Johnson. ¿Y quién es el otro? Frank Lloyd Wright. Muy bien. So. Frank Lloyd Wright. ¿Vieron los videos? Ah, muy bien. Norman Foster. Empecemos con Robert Venturi. O Robert Venturi. A ver, ¿qué sabemos de Robert Venturi? Escucho. Muy bien, Jocelyn. Sí, es humano, es arquitecto. Muy bien, ¿qué más? ¿Es estadounidense? Es americano, ¿qué más? A su esposa no la dejó ganar premio, qué malo. Ah, ¿y su esposa qué era? Una arquitecta posmodernista. Un arquitecto posmodernista. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Ya está muerto. ¡Ya está muerto! Sí, a los 93 años, pues Jaime. Caray. Ajá. Fue profesor de arquitectura teórica en Universidad de Pensilvania. Sí. ¿Qué más? Eh, También dice que se alejó un poco de lo tradicional o de lo que se venía trabajando antiguamente en arquitectura. Ajá. Conceptos diferentes en sus obras. Sí. ¿Qué más?
Me faltaba odio. Bueno, a ver, me falta odio. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Han jugado Scrabble? ¿Y qué cosa para qué? ¿Scrabble? Ahorcado. No han jugado Scrabble. No. No saben qué es Scrabble. Uy. Ay, Sí, Scrabble. Arqui, pero no hemos jugado. Yo ya no tengo vidas sociales. Qué mal, qué mal. Fíjense que estoy haciendo el intento porque estuve buscando un Scrabble en línea. Yo tengo mi Scrabble que yo hice con mis propios diseños, tengo mi cuadrito y tengo mis letras, pero eso cuando íbamos a la U, ¿verdad? Entonces sacaba mis letras, de cada uno les daba las letras. En este caso vamos a intentar hacerlo digital. Al grupo les envié un link. Lo único es que aquí la opción que encontré hay que descargar la aplicación que se llama Apalabrados. La tienen que descargar y tienen que entrar. Entonces yo ahorita estoy haciendo todo lo posible por buscar Aquí, la palabra palabrado, ¿sí? la página no deja ingresar, dice que no funciona, dice. ¿Cuál? ¿Pero usted qué tiene? iPhone. No, yo en mi compu estoy. Yo también ¿Cómo? me envié una foto al WhatsApp. ¿Qué no los deja entrar? Sí, mira el WhatsApp, eso me aparece. Sí, dice no funciona esta página. ¿Cómo que no funciona si ahorita estoy entrando? Ah, pero ustedes están entrando en su computadora. Sí. Ah, bueno, no es para que lo trabajen en su teléfono. Ah, Sí. Entonces hay que buscarlo porque el programa, a ver qué programas son los que hemos utilizado para hacer videos. Geniali. Vamos a ver, Geniali si tiene Scrabble. No, Geniali no tiene Scrabble. ¿Cuál era el otro programa que No les... tengo espacio para instalarlo antes. Ya le di entrar. Ya no hay espacio en la memoria, Arti. Ya no tiene espacio. Dios, no puede ser. Igual ando yo, Arqui. Y eso que todo el WhatsApp tengo. Entonces, ¿qué no los deja entrar? Hacer guías, no, video social. Entonces no la pueden descargar. Bueno, está bien, está bien. Estoy revisando si encuentro otro que me pueda servir como Scrabble. Aquí tengo uno, Scrabble online. Arqui, yo ya lo estoy descargando. Entonces, Anita, vamos a jugar las dos Scrabble. yo ya lo tengo aquí. Yo también lo estoy descargando. Ay, pero ¿qué Yo hacemos? también. Yo no Déjenme. puedo. Online. Play Scrabble en its computer. Entonces, que no habían jugado esa Scrabble. Ya. Ah, Play 11. Pero tengo que lograr. Los tengo que lograr agregar. Porque hay uno en que la misma máquina le permite a uno
Aquí viene. Escríbeme online. Vamos a intentar ingresar con este. Si no, pues haremos otra actividad. Yo para que no se me vayan a estar ahí. Que no quiero. Que no me gusta. Y porque tengo que ingresar. Los tengo que ingresar. Si no, no me va a dejar. Solo para aplicación de teléfono. A ver, ¿quién no lo ha descargado? Yo, Yo ¿Otro? tampoco, Arqui. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si logramos ingresar con otro. ¿En su conexión de Facebook sí la tienen en la computadora? No, me van a decir. sí, Arqui, Su correo institucional sí lo tienen, ¿va? sí, pero no en Facebook. Pero el correo institucional en la computadora sí lo tienen. ¿Sí? Digamos que sí. Sí lo tienen, ¿va? Sí, aquí. Recuerden que estas cuentas las hacen, ¿cómo se le puede decir? Tienen su nombre esas cuentas. Como spam. Aquí ya me inscribí, pero me dice que no estoy en línea, que me hace falta. Entonces, ¿qué hacemos, Arqui? Sacrifiquemos a Ana. Yo Yo pongo no he dicho locote. nada. Ándale, Edson. Así nos vamos a llevar. De Yosimar no me extraña. Pero ahora Edson, tomándole la referencia. Hasta yo se le está apoyando, ¿eh? Me hacen bullying entre todos. Ya no me voy a conectar a clases de historia por ustedes. Ay. También, qué barbaridad. Es generación de cristal. Shh. Qué exageración. Y para más lujo está lloviendo. Se va la luz ahorita. Y Con se va a ir gasolina, la algo luz. que puede. Se van a quedar sin curso de historia. ¡Oh! ¡Qué horror! Denilson. De Nilsson, deja de estar molestando a la pobre Ana. Aquí todos me hacen bullying. Que llevo la Ana, gasolina. ¿qué les Esperen que regresemos a clases presenciales. Aún llevaré ¿Qué la le ha gasolina. hecho, Leo? Pues sí, el Facebook sí lo tiene vinculado, ¿no? No, en Facebook no.
Ah, la gran. Dice que para esperar hay que esperar 8 horas, dice. Nos conectamos el lunes entonces, Arqui. Mejor el lunes. Bueno, entonces hagamos otra dinámica. Quememos a Ana. El que se duerma primero gana. Ahorcado a Ana. ¿Qué tal esa? Hoy tengo respaldo. ¡Ay! Tienen avatar. ¿De qué? En Facebook sí. Avatar de No, belleza con de esa Ana. página. Ah, Ya vio, mejor el lunes nos conectamos y ya. ajá. Solo avatar que de no belleza quieren. de Ana. Ya va a ser hora. Yo no sé cuál es la que está cargando. Dice Cleopatra's Treasures. ¿Qué sería? Los tesoros de Cleopatra. Eso sí Ya me no interesa. es sopa, ya no es, ¿cómo se le dice? Scrabble, sino es los tesoros de Cleopatra. Y en la gran egipcio no tengo los tesoros de Cleopatra, lo que quiero es Aquí ya veo que acaban de abrir 59 sarcófagos y que se desató la maldición de Tutankamón. ¿Dónde lo leyó? Dice de Nilsson que mejor juguemos FIFA. Mejor FIFA. Among Us. Ya Para somos eso 15. no sé cómo entrar. Among Us. Yo no sé Among cómo Us. entrar a esa letra, ¿cómo se llama la FIFA? Que es terco el juego, de verdad. ¿A los tesoros? Qué horror. Una versión nueva de Flash Player. Bien, sigamos entonces. Al que no tenemos Scrabble, los invito a que instalen Scrabble, ¿de acuerdo? ¿Ah? Para poder jugar Scrabble. Les voy a mandar la página. Solo estoy viendo si me carga aquí. Bienvenido a Cruzaletras Multijugador oiga. de FR9.es. Ya lo tenemos. Le acabo de enviar la de la página donde vi eso, Arqui. Muchas gracias. Es bueno que lo lean. Arqui también estaba leyendo que Nefertiti y Nefertari no eran la misma, sino que eran dos reinas diferentes. Según yo, solo era una, Nefertiti. Y Pues sí. Nefertari pensé que era bueno, que no pronunciaban bien el nombre de Nefertiti. Seguí contando, Ana, seguí. Sí, sigue contando. Ya les dije de la Eso sí está dinámica que yo interesante. propongo, el que se duerma primero gana. Chica, pero aquí somos por salas y cómo los filtro. Y bajo agua. Mírenlos, pues es que ustedes no se puede. Y solo hasta 4 participantes. Me rindo con el Scrabble. Ahorcadito, ponga su pizarrita ahí. Sí, ¿cómo los encuentro? No los encuentro. Y pizarrita. Dejémoslo para el lunes aquí. Bueno, no, yo dije Scrabble, pero dije va a ser fácil porque entramos todos a una misma aplicación y ahí estamos. Pero no. ¿Cuántos somos? Mejor juguemos Among Us. Among Us. Pero para eso tendríamos que generar un grupo de Facebook. ¿Y eso qué es? Es un juego. Sí, pero ¿cómo es o qué? Es de matar aliens. Ajá. Ay, no, si se están riendo es porque es algo malo.
No, es de matar a alguien, si es sano. Entonces, ¿qué será malo? Digo yo. Es para quitar el estrés. Es divertido. Ya. Bueno, los que se vieron porque están apalabrados, voy a revisar y voy a ver cómo los logro localizar para vincularlos, ¿de acuerdo? Y lo dejamos la actividad para el lunes. Entonces, ahorita vamos a hacer otra actividad. ¿Sí? Necesito que ingresen con el email de la universidad, no vayan a ingresar con su Facebook para que podamos ingresar bien. A la aplicación que nos hizo descargar. Correcto. Ah, sí. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer es, como es para generar palabras, el que genere más palabras, pero referente a un tema. Y ese tema va a ser sobre arquitectura. Muy parecido a lo que hicimos con el acróstico, pero con el apalabrado hay que buscar bien la palabra, como su nombre lo dice, y no se puede cruzar ni nada por el estilo, sino son palabras verticales, horizontales o inclinadas. Entonces, los invito a que bajen la instalación y el lunes pues vamos a jugar con esta aplicación. Sí, nos va a servir para poder buscar el objetivo de que lean previamente para poder hacer la actividad. Bueno, como ahorita ya leyeron, en el tiempo que estuvimos aquí discutiendo qué íbamos a hacer, yo dije va a ser fácil bajar la aplicación, pero no se dio. Y no puedo yo darles las letras y decirles, bueno, estas son las letras. Entonces vamos a hablar de cada uno de los arquitectos, pero ustedes son los que me van a contar a mí qué hicieron. Ya me dijeron que era hombre, que era arquitecto, ¿de acuerdo? De que tenía a su esposa, que no la dejó participar. Estamos hablando de ¿quién? De Robert Venturi. Bien, ¿alguna otra característica de Robert Venturi? Nació el 25 de junio de 1925. Interesante. Otra característica de Robert Venturi y su arquitectura. Si nació el 25 de junio es de signo cáncer. No, sí, ya sé que es humano y de signo cáncer. ¿Qué más? Se educó en ¿Qué manda? Se educó en la Universidad Princeton de Arquitectura. ¿No será que sí? No sé qué es. Muy bien, ¿qué más? Dice que murió en 2018. 50 años de carrera. 50 años de carrera. Sí, de impartir clases en la universidad de Harvard, Yale y Princeton. A ver. Murió a los 93 años. No, sí, 93 años, pero si tuvo 50 años de carrera. Sí, pero ¿y la infancia? La infancia ¿Quién a los 43 años comenzó a surgir como arquitecto? Tal vez no le daba, uno que sabe. ¿Cómo está eso? La razón por la que perdió, o no sé qué pasó con el premio, es que su esposa, Denise Scott Brown, no quiso acompañarle porque ella cree que el galardón se tuvo que haber compartido. Como siempre. Como siempre, hombre. Y lo dejó. Le hubiera pedido de una vez el divorcio. No se casen. ¿Qué más? Era su mujer. ¿Ah? ¿Qué más sabemos de Robert Venturi? Su obra, o una de las obras más representativas es el Wheel House. ¿Sí? ¿Qué otra? La Plaza Vana Venturi.
¿La que qué? La casa Banda Venturi. Muy bien, ¿qué otra? Otra. Publicó un libro llamado Complejidad y Contradicción en la Arquitectura. Ay, es un libro, muy bien. ¿Alguien averiguó qué tenía ese libro de interesante? No, ahorita lo leemos. Ay, ahorita están leyendo. A ver, Henderson, cuéntenos de Robert Venturi. ¿Sabían de que el premio Pritzker es el premio más grande que puede recibir un arquitecto? Es como el Nobel. Es como el premio Nobel, ¿sí? Ahí lo dice, como el premio Nobel. Su principal casa, pues la casa Venturi. Ahí miramos fotos del interior, ¿verdad? Cómo hizo la integración. Y gira bajo ese concepto de la chimenea. Ahora, este arquitecto lo que propuso, y es lo interesante, pero se dice complejidad y contradicción en la arquitectura. Complejidad porque él propone el concepto, tema que no se había mencionado anteriormente. O sea, la arquitectura venía en base primero a su función, ¿sí? Desde el inicio de que se comenzó a aplicar la arquitectura, venía a cuestión de una necesidad, pero una necesidad en base a una función humana. A eso me estoy refiriendo, a una función humana. Entonces por eso comenzaron a surgir, por ejemplo, un espacio para cocinar, un espacio para dormir, ¿sí? Un espacio para divertirse. Entonces era en cuestión a una función o a una actividad humana. Si nos vamos con el hecho de la historia, digamos, de la historia, como es el caso de los romanos, de los griegos, de los griegos, de los egipcios, pues su función eran tumbas, los egipcios, ¿verdad? Los griegos para enaltecer a sus dioses. Y los romanos, que ya lo hemos mencionado, su función era, ¿qué? Representar victorias, demostrar poder. Entonces era una función con respecto a una creencia, no a una función, sino a una creencia. Luego, cuando surge o aparece Palladio, que estamos hablando en el Renacimiento, Palladio propone generar espacios, pero ahí sí, espacios con respecto a una función humana. O sea, de que se generaban los espacios, pero solo era para poder solventar, ¿sí? Espacios que servían para acciones humanas y que ya no eran para un dios, que ya no eran para una tumba, ni tampoco símbolo de poder. Bueno, aunque el Renacimiento apuntó mucho por eso miramos edificios muy grandes, palacios, villas, ¿verdad? Que también apuntaban un poquito a poder, pero seguía un poco más a esa función humana. Y eso continuó. Y miremos que para ya lo que es, bueno, el gótico estaba antes, pero en el caso del gótico, después creo, sí, después. ¿El gótico estuvo antes o después del Renacimiento? A ver, mis eruditos alumnos. Alan, ¿qué fue antes? ¿El gótico o el Renacimiento? La gallina. El Renacimiento fue antes, ¿no? Ay, ¿qué fue antes? ¿El gótico o el Renacimiento?
Sí, Alan, fue el Renacimiento, después el Gótico. Entonces, con el Gótico, la creencia en enaltecer, ¿verdad? Y se pierde un poquito la función humana. No voy a decir que al 100%, porque incluso hasta las iglesias ya tenían esa función de la acción humana. O sea, se comenzaron a generar espacios para el humano. No era para enaltecer algo, sino era para el ser humano. Y luego surge ya con la revolución industrial, pues el neoclásico, recordemos que con el neoclásico símbolo de poder, pero también tenía relación con la función humana, iba implícito mucho lo que es la simetría, el ritmo, ¿verdad? Digamos, en el caso de las bibliotecas de Estados Unidos llevan un ritmo. ¿Por qué? Porque se basaron en todos los principios anteriores, solo que ya en base a una proporción, a una, como vuelvo a repetir, a esa relación humana. Con la revolución industrial, ¿qué pasa? Nuevos materiales, nuevas opciones, hacer más esbeltas las construcciones, pero por lo mismo de la aplicación de nuevos materiales, no sabían cómo decorarlas, ¿entienden? Y esto hacía más simple la construcción. Recordemos de que aparece la Bauhaus con su concepto de racionar, de generar elementos industrializados que fueran repetitivos, como las casas modulares. Entonces comienzan a ya cuestionar cuál es en sí la función humana, ¿verdad? Las acciones dentro de una vivienda. Entonces, recordemos de que ahí en la Bauhaus surge la primera cocina, el primer diseño de una cocina, el funcionamiento de un buen baño, la relación de los espacios, comienzan a surgir esquemas y diagramas, pero nada más. Y si miramos, ya llegar hasta el estilo internacional, vemos una arquitectura muy simple, ¿verdad? En el caso de Le Corbusier le antepone esa arquitectura y llega a ser muy simple, columnas, edificios sobre pilotes, y lo que él sí le agrega es, por cuestión esto de que yo ya les había mencionado sobre la tuberculosis, que comienzan a generar estos espacios para evitar humedad, que estuvieran bien ventilados e iluminados, para que las personas que vivieran no recayeran en esas enfermedades, porque para eso tenía esa función, pero tenía que ver con acciones humanas. Y Robert Venturi toma estos materiales, pero dice, bueno, un momento, estamos generando cosas muy repetitivas. Si no, miremos los edificios en Estados Unidos, los grandes rascacielos. Entonces comienza a ver el por qué, ¿de acuerdo? Habían caído al punto de ser una arquitectura tan simple y no tener algo que lo fundamentara o que la personalizara, que si yo decía es un doctor, que la casa representara de verdad que era la casa de un doctor, no una casa común modular, sino que representara de verdad a quién se refería. Entonces, por eso es que él la denomina compleja y es el resumen, por eso miramos la portada, porque comienza a decir, bueno, estamos haciendo arquitectura, pero es muy complejo, porque yo tengo que representar lo que es, para quién es, ¿de acuerdo? Y tengo que unificar su funcionalidad. Entonces, por eso yo se los mencioné en una sesión anterior, échenle la culpa a él, ¿verdad? Si a ustedes a veces los atormentan con los conceptos. ¿Cuál es su concepto inicial? ¿Verdad? ¿De dónde lo generó? ¿Por qué lo generó? Y es porque nosotros tenemos que darle un porqué a la arquitectura. Tenemos que hacer que el espacio, aparte que sea funcional, sea el espacio adecuado e identifique a la persona. Si de bien en la época industrial ya se venía haciendo elementos propios o personalizados de la persona que iba a vivir en la vivienda, pero no le daba carácter. En cambio, cuando nosotros usamos un concepto, comenzamos a darle carácter a la construcción. Sí, y nosotros, como bien por la ubicación que estamos, no estamos a años luz de la arquitectura en otros países, tampoco, pero sí hay cierta diferencia, porque nosotros todavía estamos basados mucho en ese funcionalismo. Yo lo siento así.
Todavía nuestra arquitectura va basada en ese funcionalismo, hasta ahorita que estamos como que introduciéndonos un poco en lo conceptual, pero no hemos dado ese salto como en otros países, como lo hizo, vamos a retroceder un poquito como el caso de Frank Gehry, o ese salto que hizo, bueno, Frank Lloyd Wright, no vamos a negarlo, él tuvo un pequeño salto y dio lucesazos ahí sobre cómo podría funcionar la arquitectura, porque Frank Lloyd Wright lo que hace es tomar lo conceptual, porque lo toma de base a la naturaleza, juega con las estructuras, el hecho, digamos, en el caso del Guggenheim de Nueva York, del Museo de Nueva York, en esa forma cónica invertida, ¿verdad? Eso es algo estructural. La casa de la cascada que no se queda atrás. Entonces, también él comienza, no es que quiera decir que Robert Venturi, pero Robert Venturi lo conceptualiza también en la casa que estamos viendo acá, que es la casa de Ibarra, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Darle la importancia, digamos, él se centró bastante en esa chimenea, en esa antena, con sus formas. Entonces, ya no era una casa clásica, modular, ¿verdad? Del racionalismo, sino con más decoración. Por eso también, y vuelvo a recaer lo de su libro, la complejidad en cómo evolucionó la arquitectura y en cierta manera la contradicción. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto en que en la historia o en el pasado la arquitectura solo era en función a un pensamiento, ¿verdad? Un pensamiento, un ideal. Y ahora en la actualidad, pues ya la arquitectura va en función a ser un emblema del que va a habitar en esa casa. Entonces, ahí todavía nos falta, porque nosotros ahorita estamos generando casas, si ustedes se dan cuenta, pero no las identificamos como tal. Yo miro una casa y puede vivir ahí, ¿qué les digo yo? Un ingeniero, un arquitecto, o puede vivir un doctor, pero no le damos la personalidad. Hacemos diseños, vemos lo de la luz, vemos el concepto de la orientación de las ventanas, el racionalismo, nos adecuamos al contexto para no distorsionar, ¿verdad? El lugar en donde se encuentra, pero no hemos llegado a dar ese brinco. Miremos la casa de Frank Gehry. Uno mira la casa de Frank Gehry, si ustedes no hubieran estudiado antes a Frank Gehry, dirían, es la casa de, ¿qué les digo yo? Es una casa cualquiera, ¿verdad? Pero cuando uno estudia la historia de Frank Gehry, dice, wow, sí es una casa de un arquitecto, porque juega con todos los principios de arquitectura, digamos, de lo que nos enseñan al inicio, ¿verdad? De lo que les hablaba, superposición, yuxtaposición, unión, intersección. Entonces lo tiene. Observen bien las fachadas y se van a dar cuenta la implementación de nuevos materiales. Entonces, él hace el cambio, pero esto es en base a estos escritos. Y es bueno, digamos, un arquitecto, recordemos de que tiene que tener algo que lo acompañe, ¿sí? Que lo haga diferente a los demás. ¿Qué me puede acompañar? Ya lo habíamos mencionado, hay arquitectos que les gusta la música, ¿verdad? Y que tocan un instrumento, otros que pintan, y es parte de nosotros, porque eso nos hace más expresivos, ¿verdad? Esto es importante. El tener algo que nos acompañe nos hace diferentes a los demás. Y son habilidades que vamos ganando a través de la carrera o que ya las traemos, pero que nos ayudan a ser parte de esa inspiración. Bueno, entonces ese es el punto de Robert Venturi. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente arquitecto. ¿Quién es el siguiente arquitecto? ¿Quién es el siguiente arquitecto? Jóvenes. Apellido Phillips. Phillips Johnson. A ver, ¿qué sabemos de Philip Johnson? ¿Qué leyeron de Philip Johnson?
¿Por qué es que lo tomamos como un arquitecto importante? Disculpen, ya sé que me van a mandar con el doctor. Virus. Salud, Arqui. Gracias. Es reconocido por su casita de cristal. Oh. Uy, sí, virus. Salud, Arqui. Salud. No nos asuste, Arqui. No, ¿verdad? No, es alergia. A ver, ¿cuál es su casita de cristal? ¿Qué más? Nació en Cleveland, Ohio. Ajá. Estudió en Harvard. Sí. En el 79 obtuvo su primer premio Pritzker. Ajá. ¿Qué más? Que Philip Johnson organizó las primeras visitas arquitectónicas a Ludwig Mies van der Rohe y también a Le Corbusier cuando estos viajaron a los Estados Unidos. Muy bien, ahí es donde él tuvo el contacto con estos arquitectos, ¿de acuerdo? Ahí es donde él conoció a estos arquitectos. Como lo dice fue discípulo del arquitecto Ludwig Mies van der Rohe. ¿Sí? ¿Lo leen ahí? ¿Lo están leyendo? Sí. ¿Sí? Sí, Arqui. Bueno, entonces, ahí tenemos la vida. Digamos aquí, dice que su primer edificio fue en 1936. Recordemos de que Philip Johnson, ¿está de acuerdo? Fue parte del estilo internacional, que trabajó en el Museo MoMA, que es el museo más importante de Nueva York. Bueno, en ese periodo, ahorita no sé cuál sea el museo más importante, pero en su tiempo el Museo MoMA. Y digamos, acá pues también tuvo contacto, y ahí podemos ver, digamos, el caso de Zaha Hadid, Kenzo Tench, Daniel Libeskind, que tuvieron a su bien conocer a este arquitecto. Ahora, ¿qué característica o qué aportó Philip Johnson a la arquitectura? La arquitectura, digamos, Philip Johnson es esa persona que hace esa combinación entre una arquitectura conceptual, ¿sí? Una arquitectura conceptual, una arquitectura funcionalista y una arquitectura histórica, ¿sí? Eso es lo que hace Philip Johnson, combina estas tres, o sea, dice, bueno, ya mi arquitectura en cierta manera es funcional, ¿de acuerdo? Genera los grandes edificios, hay un edificio que es muy importante para él, vamos a ver si aquí está la imagen, sí, pero es Unibank. Penso Plains es el edificio del AT&T en Nueva York. ¿Se recuerdan de ese edificio? No, me van a decir ahorita. Es uno que tiene un frontón enfrente. Valga la redundancia, si es frontón. En la parte superior. ¿Ya lo vieron? ¿Lo están viendo ahí? Es actualmente el Sony Building. Ahora es el Sony Building. Muchas gracias por la aclaración. Sony Building. Pero ahí podemos ver, o sea, ahí le aplica el historicismo, la historia. Pero no es clasificado como la arquitectura historicista. ¿Se recuerdan que hablamos sobre la arquitectura historicista? No. A esta nosotros le llamamos arquitectura posmoderna. Y la posmoderna tiene esos tintes. Toman elementos de las culturas antiguas y los aplican, pero los hacen de una manera muy racionalista. Es como en el caso de que mostrábamos del edificio de Tikal Futura. Tikal Futura, de vidrio, alto,
nuevos sistemas constructivos, funcional, pero ya funcional con respecto a la actividad humana, tiene carácter, tiene un concepto, y el concepto pues es que es un edificio, una plaza arquitectónica, una plaza, el concepto de la plaza, pero que le da ese concepto guatemalteco por medio de la representación de 2 pirámides, pero tiene historicismo, ¿sí? Tiene elementos. Entonces, esto es lo que hace este arquitecto y lo comienza a plasmar en sus edificios principales. No me recuerdo cuál es el otro, pero hay otro, no recuerdo si es este o es el de Holanda. Vamos a ver. ¿Sí? En donde podemos ver esa combinación. Mire, nosotros todavía vamos casi que en postmodernismo. Ahorita nosotros estamos dando esos pequeños. Hace poco vi a un exalumno, bueno, ya es arquitecto y estaba diseñando un centro comercial que es muy pintado en esto. Miremos esta plaza comercial también, la que está en Shela, el Lutz Mall, ¿sí? El Lutz Mall tiene tintes, ¿de acuerdo? Postmodernista. El Utzleu. Utzleu, gracias. Utzleu. También miremos las torres de los apartamentos que están en carreteras a El Salvador, en Guatemala, tienen esta característica, esa combinación de 2 volúmenes, un volumen salido de ladrillo, ¿verdad? Que es de la arquitectura. ¿Y dónde está lo histórico? ¿En dónde está el elemento? Digamos, el uso del ladrillo, el uso de los arcos de medio punto, esos frontones que rematan, algunas cornisas que no son tan evidentes, pero que lo hacen, digamos, en el caso de estas molduras. Bueno, aquí ya me lo brinqué, pero regresemos a este. Este tiene una cornisa acá, ¿de acuerdo? Entonces es arquitectura postmoderna. Miremos otro ejemplo. Entonces, toma esos grandes desafíos, o sea, de incluir algún elemento del pasado dentro de sus edificios. Y por eso es de que se vuelve importante, porque nunca creímos de que nosotros íbamos a volver a regresar. Digamos aquí, díganme, ¿qué elemento tomó? ¿De qué característica? Es cierto, es de vidrio, pero ¿cuáles son los elementos que las podemos relacionar con otro movimiento arquitectónico? ¿A qué estilo lo relacionaríamos? O cultura. Posmodernismo, algo así. Bueno, sabemos que es posmodernismo, pero miren las formas. ¿A qué les recuerda? Al deconstructivismo, ¿no, Arqui? Sabemos de que es deconstructivista, pero ¿en dónde está lo histórico? ¿En dónde está el elemento histórico? El de atrás al gótico, Angie. El gótico. Correcto, al elemento gótico. Miremos los picos, miremos cómo juega, incluso me atrevería yo a decir algo art deco. Art deco. Y el art deco, recordemos de que es la remembranza también del gótico. ¿Ven la cadena? ¿Ven la secuencia? O sea, que no está desligado. ¿Sí? Entonces, ahí está el elemento. O sea, él toma elementos o características que son la esencia de otros movimientos y los aplica en su arquitectura. Es esa parte histórica que enlaza, pero que aparte de darle un concepto, también lo traslada por ese elemento histórico. Como el caso, vuelvo a repetir, Tikal Futura. Tikal Futura toma la pirámide. Para él es un concepto, pero es un elemento histórico. No sé si me doy a entender ahí. ¿Cómo es esto? O sea, que aparte de que su arquitectura sea funcional, ¿de acuerdo? Sea lo que ustedes decidan, de constructivista, lo podemos tomar racionalista, pero él le agrega un toque más, que toma algún elemento y lo simplifica, pero deja la esencia dentro de la representación de sus edificios. Ahí está simplificado,
pero si lo observamos, ¿a qué me, digamos, a través de la historia de la arquitectura, a qué me recuerda? ¿Qué me lleva? Entonces puedo decir Art Deco, como ustedes lo dijeron, o si no, al gótico también. ¿Ven? Entonces, ese fue el aporte, por eso se vuelve tan importante en la arquitectura, porque son conceptos que se están tomando, digamos, eso era lo que les iba a mostrar, pero por eso les preguntaba si ustedes conocían el museo. El Museo Chekigere, vamos a ver si nos muestra. No es Museo Chekigere. Museos que quedan en Guatemala. Aquí está. Miren, les voy a mostrar. En la Universidad Francisco Marroquín tiene 2 museos. Este es el centro de la Francisco Marroquín. Y la Francisco Marroquín la construyeron pegados a un paredón. Digamos, aquí estos 2 están en el centro. Pero podemos observar acá, me voy a acercar para que ustedes lo miren. Hace uso de ladrillo. Esto es posmodernismo. Tiene uso de ladrillo. Y con el mismo ladrillo generaron un tejido. Si se dan cuenta, genera como esas grandes plataformas mayas. Esas plataformas que van unas sobre otras. Entonces, la simpleza, está utilizando nuevas técnicas de construcción, usó más bien nuevas técnicas de construcción. Los espacios son muy aligerados porque miramos salas muy amplias en el interior del mismo. Y tiene estas que como semejan como esa pirámide del Louvre, ¿verdad? Del metro, una pirámide de cristal que tiene en el centro. Tiene lo que hablábamos sobre las plataformas, ¿verdad? Que asemejan a esa construcción. Yo creo que hay fotos más cercanas a esto. Entonces, eso es posmodernismo, pero ahí miramos la esencia, o sea, hay un elemento que me trae a mi memoria y que yo rápidamente lo puedo seleccionar, lo puedo relacionar con algo que ya conozco. Miren ahí está el trabajo con el ladrillo. ¿Ve? Salido, el objeto macizo, podríamos decir que incluso se refiere a esas habitaciones ceremoniales mayas, ¿verdad? En donde se colocaban los elementos. Vamos a ver, hay otra parte del interior. Bueno, en la universidad esa está pegada ahí, y interesante porque, digamos, aquí, en esta parte de acá, está como un lobby y todas las aulas están aquí, pero todo está relacionado con una rampa y tiene caminamientos y toda la rampa se va a la orilla de la montaña. Creo que se miraba una parte y lo conectaba uno con la biblioteca, lo conecta uno con el área de cafetería, pero todo está metido en la montaña. Vieran, es como un pequeño bosquecito que uno va atravesando. Vamos a ver, pero nos recuerda a lo que es, bueno, este es un dibujo, no nos serviría de nada mostrarles en dónde están los bosquecitos. Entonces, ahí podemos observar las gradas que me asemejan a algo maya, ¿sí? Entonces, eso es arquitectura postmoderna, ¿verdad? Encontrarle la esencia, o sea, de que yo vaya a basar mi concepto, pero en un elemento del pasado. Digamos, ahora ustedes hacen su concepto. Por ejemplo, yo digo, mire, hágame una cafetería. Un concepto podría ser que la tetera, el símbolo de arroba del buscador, o que podría ser también el símbolo de Facebook. Un ejemplo, ¿verdad? Que no son símbolos del pasado. Entonces no pasa a ser postmodernista. Y según ustedes cómo apliquen la forma, entonces ya lo van a encasillar en alguno de los movimientos que ahorita se están realizando, como ya sea high-tech o puede ser también de constructivista, ¿verdad? Pero por eso les digo, no hemos dado ese salto. Nosotros todavía estamos como que atados. A nosotros todavía nos tienen atados con el hecho
de algo racional, algo un poco posmodernista cuando hablamos de edificios públicos, en viviendas, solo los decoramos, pero no está el concepto implícito, porque cuando nosotros colocamos ese concepto, las viviendas serían totalmente diferentes, no habría algo modular, e incluso podríamos dar ese brinco completo hacia lo que es el constructivismo. Imagínense, poner una casa con la puerta toda así como la que hizo Philip Johnson, porque también él se animó a hacer eso, de colocarla, pero eso ya lo hizo en la última fase de su vida, pero por ese contacto que tuvo con Zaha Hadid, por ese contacto con Frank Gehry, ¿sí? Colocar la puerta toda torcida. Y si ustedes observan la obra de Philip Johnson con la casa rojo y azul, ¿se recuerdan de esa casa que trae así como unos piquitos, que es la última que hizo? También tiene algo oculto, o sea, no es nada más eso. Vamos a ver si aparece aquí en Casa de Cristal de Glasgow, edificio Pencil Plains. Vamos a ver este edificio Restaurante Four Seasons. Aquí no está, pero lo vamos a buscar. ¿Se recuerdan de esa casa? Incluso en el examen venía. No nos acordamos, Arqui me va a decir ahorita. Jóvenes, queridos estudiantes. Hola, Arqui. ¿Qué manda? ¿La casa danzante? ¿De la casa danzante? No, de Philip Johnson. ¿Cuál es? Ay, no saber. Se me olvidó. Es la primera, ahí aparecía. ¿Sí? Miremos ahí. Tenemos los elementos. Pero este es un diseño de restaurante. Vamos a seguir viendo. Las torres, las puertas de Europa. Ay Dios, ¿a qué le recuerdan las torres de las puertas de Europa? A ver, ¿a cuál? Eso está fácil. ¿Dónde está la esencia? ¿A qué elemento? Me recuerda a las puertas de Europa. Mírenlas. A la torre inclinada de Pisa. Una, sí, pero ¿qué otro? ¿A qué otro? ¿A las pirámides? A las pirámides, pero más que las pirámides me estoy refiriendo, ¿se recuerdan del Palacio de Luxor? El Palacio de Luxor tiene un muro de enfrente y viene inclinado, mastaba, como una mastaba, ¿sí? Esa imponencia de ingreso. Recordemos de que las mastabas eran esa línea que delimitaba el mundo de los mortales con el mundo del inmortal. ¿Lo sabían? ¿Se recuerdan de que en la historia de Egipto ese palacio de Luxor fue hecho para un dios? Y que llegaban los esclavos todos los días y dejaban, entraban, eran unos cuantos los que entraban porque no entraban todos, había sacralización del espacio. Cuando llegaban en donde estaba la imagen del dios, le hacían reverencia, la limpiaban, la sacaban, por eso después encontramos jardines, la sacaban a tomar el sol, la bañaban, y por eso es de que tenían como piscinas. Bueno, ahorita le usamos el concepto de piscina, pero tenía su nombre, oasis, y metían la imagen, la bañaban, la sacaban, la secaban, la volvían a entrar, la paseaban y la volvían a entrar. ¿Sabían ustedes eso? Era como decir, el mundo del inmortal, ¿verdad? Y afuera el mundo del
del inmortal, ¿sí? Pues, y afuera todos los mortales. Entonces lo mismo sucede acá, como la puerta de Europa, como que trasladando esa puerta hay algo mejor. Hay un simbolismo, hay un punto histórico detrás de. Entonces eso es lo importante con la arquitectura de Philip Johnson. Bien, ¿cuál es el otro? El último arquitecto. ¿Quién da más? ¿Quién es el último arquitecto? ¿Era Frank Lloyd o era Norman Foster? Norman Foster. Yo recuerdo que era Norman Foster. A ver. Pues en los videos sí era Norman Foster, por eso le dije, pero había dicho Frank Lloyd también. Frank Lloyd Wright. Sí, es que Frank Lloyd Wright. Digamos, Frank Lloyd Wright, les voy a mandar el link de un video en donde muestra cómo era la vida de Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright fue muy interesante. Hoy estaba platicando con él y me estaba diciendo de que cuál era el que me gustaba más, y a mí me gusta más la vida de Frank Lloyd Wright. Aunque Frank Lloyd Wright, como yo lo mencioné, era muy ambicioso. ¿Por qué? Porque él generó una academia y reclutaba a los jóvenes. Les decía, ¿tú quieres aprender arquitectura? Pues puedes irte a mi casa, a una casa de campo que tenía. Entonces los reclutaba, les daba dónde vivir, pero el pago era de que ellos tenían que sembrar sus alimentos, cosecharlos, ayudar con los quehaceres de la granja y, digamos, lo que obtenían, pues lo vendían, ¿verdad? Él, digamos, miraba que las personas trabajaran y él vendía después los productos afuera, porque obviamente si eran bastantes, llegaba a tener hasta a veces 30, 40 estudiantes en esa granja, fíjense, y los clasificaba como que en una habitación solo hombres, en otro solo mujeres, los casaba entre sí si se daba la oportunidad, pero miraba que fueran compatibles hasta llegar a ese grado, como que hubiera sido un patriarca romano, porque eso era lo que hacían los patriarcas. Los patriarcas, por eso padre, patriarca, era de decirle, bueno, tú como mi hijo, solo le faltaba decidir quién moría y quién vivía. Así era Frank Lloyd Wright. Y digamos, él al inicio comenzó a tener fama, pero en eso perdió su fama. Y no era don nadie, así, don nadie. Y ya cuando ya estaba grande, y él escuchaba, reclutó, y por eso logró reclutar a algunos jóvenes, y trabajó en universidades, reclutó y todo, y tenía proyectos, pero no eran proyectos que habían tenido, tuvo varios proyectos, pero no tuvieron ese impacto a nivel mundial. Y cuando comenzó a ver cómo es que surgió Le Corbusier, cómo tenía impacto su arquitectura, Mies van der Rohe, él se enojaba y los odiaba. Él no quería a esos arquitectos, no le gustaba, porque decía de que era una arquitectura muy simple. Por eso es de que Frank Lloyd Wright toma el concepto. Si ustedes se dan cuenta, Frank Lloyd Wright no le van a encontrar una casa parecida a Le Corbusier. Todavía Mies van der Rohe le copió Le Corbusier, o no sé si fue al revés, pero la cosa es de que tienen cierta afinidad en cuestión de arquitectura, pero Frank Lloyd Wright no. Frank Lloyd Wright no. Hasta incluso con el estilo, si lo miramos con el estilo, digamos en el caso de los Guggenheim, vuelvo a traer de Nueva York, muchos lo colocan en arquitectura racionalista, otros lo encapsulan en una arquitectura orgánica, y yo me atrevería a decir que es una arquitectura orgánica, porque él comenzó a estudiar sobre la naturaleza, ¿verdad? Ya vieron el Museo de Guggenheim de Nueva York, ¿o no? Muy bien. Ay. No lo han visto. Ya lo vieron, sí, es una imagen. Entonces, él lo tomó en base a una telaraña, a un caracol. Aquí había una del vestíbulo, que era lo que mencionaba. Ahí está, miren. Este es el gran vestíbulo, la telaraña en esta parte de acá. Entonces, hacer ese estudio, y se comenzó a hacer famoso por medio de este edificio, aparte de una fábrica. Ahorita me estoy recordando, tiene que ver con cera.
una fábrica en que genera los pilotes y como que fueran grandes hongos, pero hongos esbeltos. Y eso es lo que cubre las oficinas. Wax, creo que son wax. Wax. Sí, oiga, qué mal. Loy, ya se me olvidó. ¿Corrigen, oyeron? Sí, me van a decir ahorita. Aquí está, miren. Oficinas wax de Frank Lloyd. Miren la esbeltez. Es como orgánico. Solo faltaba que las pintara de verde, ¿verdad? Y que parecieran esas hojitas. ¿Han visto esas plantitas que salen? Así bien esbeltitas. Y lo colocan. Y colocó elementos translúcidos. Entonces lo hace diferente. Yo lo siento más como arquitectura orgánica. Bueno, pero hay una anécdota y por eso les voy a mandar el link porque ahí en ese video lo describe muy bien. En donde él miraba pasar una mosca y la bautizaba con el nombre de los arquitectos que no le gustaban. Y en ese caso, pues era Le Corbusier. Le Corbusier y Mies van der Rohe. Entonces decía, le colocaba nombres diferentes, ¿verdad? Entonces decía Le Corbusier y ¡plum! Mataba a la mosca. Era que les tenía pavor. Pero en base a esta fábrica, que ya fue uno de los edificios que hizo cuando ya estaba grande, viene y el papá de uno de los estudiantes, ¿sí? Porque es la Casa de la Cascada, pero tiene otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre de la Casa de la Cascada? Que es el apellido del dueño. Ahorita me voy a recordar porque tiene su nombre. Entonces, él toma y el papá de este alumno no se la confía a su hijo y le dice, se lo voy a pedir a tu maestro. Y él, por querer sacar a todos sus alumnos de la granja y llevarlos a que fueran a pasear, se los lleva. Se lleva a los alumnos, se va a él, pasan un tiempo ahí en ese lugar que es la cascada, y el señor le dice, mire, yo tengo este terreno, pero tiene esta cascada y me gustaría una casa. Entonces viene, se queda viendo, ¿de acuerdo? Se queda viendo, pues ya existían cámaras, ¿verdad? Porque la fotografía no voy a decir que no, pero habían cámaras, pero él solo, los dibujantes, todos, porque todos trabajaban como dibujantes, vamos a buscar la escuela. La escuela era como un internado, pero aquí hay que tener cuidado de cómo es. Vamos a buscar. Aquí, por ejemplo, aquí hay una foto donde él está con todo su grupo. Miren. Entonces tenían las grandes mesas, ahí están los comedores. Le voy a mostrar aquí una donde aparece el comedor. Miren cuántas personas, ¿eh? en una sola granja. Entonces él los educaba, les daba, hasta a veces dice que miraba cómo se iban a vestir, ¿sí? Bueno, esta ya es de una película. Ahí lo tenemos. La situación está de que el señor lo deja, ¿verdad? Y le dice así, de aquí a un mes o 2 meses está su propuesta. Pasa un mes y Frank Lloyd no dice nada. Y en el mismo relato entrevistan a su exalumno y dice que todos nerviosos porque él no hacía nada, ni les decía, miren, vamos a hacer esto con esta casa. Y ellos sabían de que ya tenían la entrega encima, pero nada, no mencionaba nada. Y en el momento cuando él decide, bueno, se queda y no hace nada. Y nadie se atrevía a decirle nada porque como ya era un viejito, era cascarrabias. Entonces, nada. En eso lo llama el dueño y le dice, voy para su oficina, espero que ya tenga mi propuesta. Entonces viene él y le dice, justamente lo iba a llamar porque su propuesta ya está lista. Con mucho gusto, aquí lo espero. Y comienza a llamar a todos. Y se sienta y así, todos así, esto alrededor de él sin hablar. Comienza él a dibujar, hace los bosquejos de la casa de la cascada, pero como lo describe, él dice, era increíble verlo dibujar. O sea, él sabía en dónde estaba cada árbol, cuál era la distancia, cuáles eran los puntos focales, comienza a hacer elevaciones, plantas, secciones y todos locos, pasándole limpio, porque solo tenían 3 horas para poderlo hacer. Y cuando él llega, el proyecto está terminado y no hubo ninguna modificación.
Entonces también, de esto que les sirva de inspiración, nosotros como arquitectos, y digo nosotros, sí, porque ustedes ya acá, ya iban a la mitad, pero nosotros tenemos un gran defecto y no me van a dejar mentir, porque en otras carreras no pasa. Un doctor no se puede dar en la postura, así que se espere mi paciente, después lo hago. Un licenciado tampoco. Somos aquella profesión en de que nosotros nos dejan un diseño, pero si no tenemos esa chispita de inspiración, o dígase ganas, ¿verdad? Porque hasta la inspiración se muestra en ganas, no lo hacemos. Aun ya cuando estamos a veces hasta en el último minuto, lo llegamos a hacer o estamos bajo presión. Y un doctor no puede decir eso, no, ahorita se me antoja operarlo cuando quiera, entonces no, es de una acción rápida. En cambio nosotros todavía tenemos tiempo, pero somos aquellos de que tenemos que estar bajo presión o tenemos que tener muy clara la idea primero en nuestra mente para poderlo empezar a dibujar. De lo contrario, no hacemos nada. Entonces, en este caso, pues le tocó a Fran Loret. Entonces, les voy a mandar el link, es muy interesante el video. Habla sobre su vida, sobre sus obras. Entonces, cuando él hace estas oficinas que les estaba mostrando, que es estas, de las de Wax, ya lo perdimos, de las de Wax, le piden la Casa de la Cascada y, si no estoy mal, entre las Wax y la Casa de la Cascada, creo que surge lo que es el Museo del Bonneray. Entonces, por eso les digo, es orgánico. Y a raíz de eso comienza a ser llamado, comienza a ser buscado. Y digamos, él en su arquitectura pasada, pues hace este tipo de casas. La mayor parte de las construcciones que vamos a ver antes de estos grandes construcciones que él realizó, vamos a encontrar casas de estas. Digamos, él acá, pues hace bastante, aparte de ser orgánico, estudia mucho la funcionalidad. Y a él lo que no le gustaba era dejar las puertas de frente, sino colocaba las puertas de laterales y las escondía por medio de jardineras, por medio de árboles, de columnas. O sea, le gustaba de que solo se viera el techo y que se vieran como grandes plataformas. Entonces tenía una forma muy peculiar de diseñar. Y de hecho, pues por eso vengo y les digo de que nosotros no hemos dado todavía ese salto. Bueno, ahora, ¿qué pasa con Norman Foster? A manera de conclusión. Norman Foster, él, un arquitecto muy empedernido, él tuvo roces con Le Corbusier, o sea, no estudió, ¿verdad? Vio la arquitectura del lado de Le Corbusier, vio la arquitectura del lado de Mies van der Rohe, sí, pero digamos, Frank Loret casi que Frank Loret no tuvo ese contacto con estos arquitectos. Voy a ser sincera, por lo mismo que era tan cascarrabias que no, pero digamos, nosotros sí fueron discípulos de estos dos arquitectos. Y en el caso de Norman Foster propone el concepto y lo propone a un nivel ya no histórico, como lo hizo Philip Johnson, sino ya un concepto sobre el elemento base de lo que es el edificio. Entonces, allí yo creo de que esa combinación con Frank Loret, solo que Frank Loret Frank Gehry, deja volar el uso del material. En cambio, Norman Foster va más inclinado a la tecnología, a la estructura, es más estructural que otra cosa, porque lo he de decir, a la exploración de nuevos materiales. ¿Sí? Él se concentra y analiza cada uno de los elementos. Por eso es que se hace tan famoso Norman Foster, porque aquí toma el elemento estructural. Frank Gehry, digamos el caso de Frank Gehry, nosotros miramos sus grandes pliegues, pero él solo lo hace por forma. Y dice, bueno, para eso están los estructurales, que lo hagan ellos. Sí, y nosotros miremos, vamos a una asesoría o con un cliente y le dejamos un gran voladizo, como dice el cliente, pero eso se va a caer, eso no va a soportar. ¿Entiende? Va uno a una asesoría y uno deja, ¿y cómo lo va a sostener?
¿A cada cuánto va a generar la modulación? ¿Sí? Es más que todo una arquitectura funcional en cuestión de estructura. ¿Ah? Y Norman Foster, es cierto, estudia la estructura, pero no deja atrás el concepto. Pero a la estructura la hace parte de sí. O sea, él no va a generar un concepto si no sabe que no lo puede estructurar. Frank Gehry dice, bueno, esta es mi idea y que los estructurales lo hagan. Porque así es. Esa es la idea de Frank Gehry. En cambio, Norman Foster no. Norman Foster va más a la tecnología y a lo estructural, a que soporte. Y así miramos todas sus obras. O sea, no da un paso en falso en cuestión de la estructuración del elemento. Hay un video que los invito que dice ¿cuánto pesa señor Foster? ¿Cuánto pesa su obra, señor Foster? Se llama. Es una película corta, pero es como un documental en donde él habla de cómo es de que él trabaja su arquitectura, pero él se inclina más por la estructura, ¿verdad? Por la estructura, sin dejar el concepto. Difícil, ¿verdad? Digamos, miramos esta, que es el Bullet de Inglaterra, el Winnie Stock, que va implícita la tecnología. Cada vidrio tiene un porqué. Digamos, el que vaya de 2 tonalidades es cuestión también de forma, de volumen, pero tiene una función que se le dice eficiente, la tecnología eficiente. Usa materiales en que captan los rayos del sol, no los dejan entrar directamente, que se convierten como esas paneles solares que permiten captar la energía. Entonces está al tanto con esto, ¿verdad? Con el boom de la tecnología. Todos los invito a que miren las obras de Norman Foster. Los videos se los voy a estar compartiendo en el WhatsApp, ¿verdad? Pero ahí miramos ya otro elemento. Ahora, si hablamos de Frank Gehry, dejémoslo de la imaginación. El deconstructivista, su imaginación implícita y el concepto, ¿no? ¿Trabaja lo funcional? Sí, trabaja lo funcional, pero no es su fuerte. O sea, él lo hace porque sabe de que así tiene que funcionar, pero a él lo que le importa más es su forma, su imaginación, para que se mire de verdad. Y como lo vimos, digamos, en el caso de la casa danzante, sí está implícito el concepto, pero no usó, por ejemplo, en la casa danzante buscar a la diosa griega y colocarla ahí bailando, porque tiene que haber una diosa griega de baile. No creo, los griegos no. Pero imagínense haber tomado ese elemento, no, sino ya son elementos que van más actualizados, digámoslo así. Bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo. Hoy hablé, pero el lunes les toca hablar a ustedes. Entonces, me hacen el favor, descarguen la aplicación de Scrabble y vamos a jugar a Scrabble. ¿Les parece? Aquí yo hablé hoy. ¿Ah? Yo hablé hoy. Ah, sí. Sí, aquí hoy hablamos todos. Cierto. Henderson no habló. Hasta querían quemar a uno. Todos hablamos. Todos hablábamos, Arqui. Así es cierto. Aunque sea para amenazar. Oye, hasta ahorita. Vaya, gracias, oyeron. A usted Arqui, tengo una aquí. pregunta. Vaya. Diga. La hoja número 4, esa de trabajo, ¿sigue estando para el viernes o ya se cambió otra vez? La hoja de trabajo Sí. sigue siendo para el viernes. Ah, ok, gracias. Para este viernes, ¿no? Ok. Sí. Arqui, ¿verdad que entonces Bueno. la tercera actividad sería la que hicimos el lunes? Correcto. Ah, bueno. De la semana 13. Ajá. Ajá. Sí, ahí estamos. No se preocupen que los apunté. Muchas gracias, Arqui, muy amable. Se le quiere mucho. Igualmente, gracias, que estén bien, se portan bien. Igualmente.